¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias, por supuesto, en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, donde estamos por la libre expresión en tu propia vía. Seguimos, ¿no? Pensando, analizando, reflexionando de lo que han sido estos 50 años del golpe civil y militar. Y tenemos dos invitados pero muy interesantes para hablar de aquello. Tenemos en esta ocasión a don Nelson Caucoto, abogado ya legendario, ¿no?, de derechos humanos, causas que han golpeado muy fuerte también a nuestra sociedad y que han sido conducidas por Nelson Caucoto. Nelson, un placer realmente tenerte aquí con nosotros. Gracias, Freddy, el gusto es mío. Nelson, antes de entrar en algunos temas, ¿no?, que han estado en la contingencia incluso, que tú has llevado históricamente, estos 50 años, ¿no?, ¿Qué sensación te deja en lo que ha sido esta conmemoración? Me deja una sensación de recordar y no parar de recordar lo que ha sido este país. Lo que tuvo que sufrir Chile a partir de un instante que nadie imaginó. Todos creían que iba a haber un golpe de Estado, pero nadie se imaginó que iba a ser como fue. Es decir, ni los propios agentes creo que supieron el camino en el cual se estaban embarcando. Y menos las víctimas, y menos los familiares de las víctimas. Y esas huellas quedan en la sociedad chilena como cicatrices que no terminan de supurar. Y eso son los 50 años, es decir, una oportunidad para pensar, para repensar, para reflexionar, para sacar experiencia y para hacer cada día más grande y más sólido esto que se habla del nunca más. Porque los jóvenes de hoy, que son los grandes ausentes de ese golpe de Estado, porque no vivieron esa época, porque más del 60-70% de los chilenos no vivieron el golpe de Estado, es bueno que sepan lo que ocurrió, para que jamás se enrumben hacia ese destino, que es un destino fatal, crucial y que no se olvida, porque llegamos a los crímenes llamados imperdonables. Y llegamos a los crímenes que son inolvidables, que es el otro tema. ¿Y tú sientes, cómo se dieron las cosas, Nelson, que estamos llegando a ese nunca más? ¿Que estamos más cerca del nunca más como sociedad? Sí, yo creo que sí, que estamos avanzando en la medida de que a pesar de los 50 años se está condenando a los autores de esos crímenes. Hasta eso era inexplicable, es decir, si tú te imaginas, por ejemplo, el caso de Víctor Jara, yo no sé si en el caso de Víctor Jara quien pensó que se iba a llegar a una conclusión del juicio con gente yendo a la cárcel. Yo no sé si alguien lo pensó en el mejor de sus pensamientos. Entonces parece como increíble. Pero eso más que increíble era algo que era posible. Y se ha hecho posible, se ha hecho realidad. Y eso es parte del nunca más. Porque que la gente sepa que el que comete delitos tan execrables como los que se cometieron respecto de Víctor, Litre Quiroga, no van a ser perdonados y van a ser condenados. Eso es, a la larga, la gran lección para Chile. Es decir, que hay crímenes que nunca se van a olvidar y nunca van a ser perdonados y que con toda justicia la gente pide que sean condenados. Sí, bueno, entre todos tus casos está el de haber representado a la familia de Víctor Jara en estas causas. Bueno, el caso de Degollado, de Operación Cóndor, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el expresidente Eduardo Frei, ¿no?, que también estuviste representando a Carmen Frei. ¿Qué sensación, ya que hablaste de lo de Víctor Jara, les deja a ustedes también como equipo, Nelson, y a ti en especial como abogado de derechos humanos, esta condena, al menos de 7 militares, ¿no?, como asesinos de Víctor Jara, como culpables de esto? A mí me da la posibilidad de reflexionar sobre un punto que es muy importante en la sociedad nuestra, que es el resurgimiento del negacionismo. Esto de negar lo que pasó, negar y decir que nada ocurrió, que todo transcurrió normalmente, y eso es una gran mentira. Y el caso de Víctor precisamente nos retrotrae para poder explicar qué es lo que es el negacionismo, porque a mí me da luces el poder pensar si esos propios militares que hoy día han sido condenados se imaginaron que alguna vez iban a traspasar el umbral de Punta Peuco. Sí. No se lo imaginaron. Y eso va contra el negacionismo. Es decir, si tú dices, nosotros queremos construir un país donde vamos a negar todo, donde nos vamos a olvidar de todo, donde nada pasó, bueno, aquí están las consecuencias. Que esas consecuencias hoy día
terminan castigando a estas personas que se involucraron en este crimen tan brutal. Entonces, ese es un espacio de reflexión importante, porque el negacionismo sabe de qué se alimenta de la desinformación. ¿Por qué me parece que es bueno a mí que tú me preguntes esto a 50 años de distancia? Porque si hay un crimen que se cometió hace 50 años, el de Víctor Jara, o sea, ahí es un ejemplo de laboratorio. ¿En qué sentido opera el negacionismo? Si yo no soy capaz de informar a la población de que tal hecho ocurrió hace 50 años y 50 años después están siendo severamente sancionados, significa que estoy alimentando el negacionismo. Para un lado, desde el punto de vista de la sociedad civil, si yo no le cuento, si yo no le digo lo que pasó con el caso de Víctor, ellos no van a poder fortalecer la cultura de los derechos humanos y su propia sensibilidad. Es decir, van a decir, bueno, estas cosas pasaron, quedaron en la impunidad, nunca nadie la resolvió. No, hoy día hay que tener un ejemplo de que sí se resuelve. Y por otro lado, por el lado de los militares, imagínate tú lo que significa para un militar que está entrando hoy día a la escuela militar o que está entrando hoy día a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Si pudieran ellos incurrir el día de mañana en una dictadura del futuro, en este tipo de conductas, que sepan lo que les puede pasar. Lo que les va a pasar, no que les puede pasar, va a pasar. Sí. Porque la sociedad ya está fortalecida en esa educación de derechos humanos y que hay crímenes que son imperdonables. Entonces, yo lo pensaría dos veces si no quiero verme involucrado en estos crímenes y ver el triste destino que van a tener estas personas que hace 50 años incurrieron en estos hechos. Qué bueno lo que dices tú, porque ojo con lo que está ocurriendo en Punta Peuco. Hay criminales que están condenados a más de 1000 años, pero hay otras voces que quieren amnistiar a eso, ¿no? Por X razones, que salgan de esa cárcel, ¿no? Claro, pero eso es, o sea, es una suerte de populismo penal, puedo decir que voy a sacar a esta gente fuera de las cárceles, significa irte en contra del derecho internacional, y lo que gobierna Chile y en el mundo es el derecho internacional, o si no, no tendríamos esta sentencia. Si no fuese porque Chile adoptó este nuevo método, ¿verdad?, que ha existido desde siempre, desde que el hombre pobló la tierra, existe el derecho internacional, pero en Chile era desconocido. Sí. Solo era aplicado, ¿saben qué?, en materia de libre competencia. A mí me da vergüenza decirlo, pero hace 30 años atrás aquí se utilizaba el derecho internacional. ¿Para qué? Para el tema del GATT, un tratado de libre competencia. Se aplicaba y lo aplicaba muy bien Chile. Pero cuando ese derecho internacional incidía en temática de derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad, nunca se aplicó. Entonces, el invitado de piedra, yo diría, para los violadores de derechos humanos, es que se acoja hoy día el derecho internacional y en virtud de esas disposiciones se esté condenando a estas personas que se están condenando. Sí. Yo te digo, mira, Freddy, se han dictado condenas. Yo quiero decir que el trabajo de los tribunales ha sido de tal inmensidad, con tal cantidad de juicios que se han ido terminando, que habla muy bien de Chile, como país. Chile es un país tan chico, tan separado, ¿verdad?, de la occidentalidad. La cordillera esta inexpugnable nos separa, ¿verdad?, de gran parte del mundo, pero sin embargo este es un país que incide en el mundo entero. Incide, oye, en el pasado incidió con un proyecto para construir el socialismo por la vía electoral, que era una cuestión absolutamente nueva. Incide con los premios Nobel que ha tenido Chile. Incide este país en materia de educación pública, incide en materia de salud pública, incidía en el pasado, digamos, ¿verdad? Incide en la intelectualidad, en el movimiento sindical, en el movimiento social, sí, en la contextura gruesa y sólida de nuestra democracia, del sistema republicano. O sea, Chile es un país que incide en el mundo entero y hoy día está incidiendo ¿en qué? En materia de derechos humanos incide porque existe una jurisdicción universal que se estrena fundamentalmente con Pinochet y una jurisdicción universal que echa abajo siglos de jurisprudencia inglesa en que no se reconoce, o sea, se reconocía la inmunidad para los ex jefes de Estado. Y hoy día no se reconoce eso a partir del caso Pinochet. Entonces, el caso Pinochet en Londres. El caso Pinochet nos cambia el mundo. Hay una mirada antes de la detención de Pinochet. Estuvimos con Garzón acá conversándolo puntualmente por y eso. Y después de la detención de Pinochet, claro, si eso es inobjetable. Después en términos internacionales. Es inobjetable. Oye, Nelson, estábamos recordando también que el caso, por ejemplo, Víctor Jara, comenzaba con Pinochet diciendo y con la dictadura diciendo que Víctor Jara había sido víctima de un francotirador, ¿no? ¿Te acuerdas tú cuando tú dabas estas entrevistas, ¿no?
señalando esto, que habían francotiradores que habían dado muertos a esta condena de siete militares en Chile, pero hay otro que está en Estados Unidos, Pedro Barrientos, Claro. autor el que habría pegado el primer tiro, ¿no? Según la justicia estadounidense. O sea, un tipo que desde el juicio surgen elementos claros de reprochabilidad. Un Ahí tipo está Pedro que Barrientos, participó. ¿no? Al día de hoy, ¿no? Claro. Bueno, es una persona que estamos esperando que Estados Unidos o la expulse o lo extradite. Bueno, ya le quitó la nacionalidad, ¿no? Tuvimos que parar el libro porque justo en esos días estaba saliendo y conversamos telefónicamente. Es un tremendo caso. Yo creo nunca ha quedado más vulnerable Pedro Barrientos que ahora, porque a pesar de que se arrancó de Chile, a pesar de que buscó refugio en Estados Unidos, que se nacionalizó norteamericano, que se casó con norteamericano, hoy día le privaban de la nacionalidad y eso lo deja expuesto. Ya. ¿Expuesto a qué? A que la autoridad norteamericana, tanto administrativa como judicial, aceleren el proceso de la extradición y lo envíen a Chile. ¿Qué tiene que hacer Chile, Nelson, para que sea extraditado este sujeto y venga a Chile tiene que, a través de las autoridades de gobierno, ¿verdad?, pugnar porque el proceso de extradición llegue a buen curso. Tiene todo el derecho Chile de reclamar la presencia de esta persona que está inculpada en un crimen de lesa humanidad y respecto de los cuales la humanidad se ha puesto de acuerdo en que la extradición procede. Porque si hay que entender que la extradición es un instrumento contra la impunidad. Disculpa, ¿el gobierno chileno actual tiene que pedir esa extradición? Por supuesto, el gobierno de Chile tiene que, a través del presidente, a través de la Cancillería, hacer presente lo necesario que es para Chile que se extradite un sujeto que está siendo buscado. Aprovechemos estas pantallas y un llamado entonces al gobierno para que... Ni una duda. Que haga esta extradición. Entonces, por supuesto, ese es un pedido que le hacemos al presidente, que hacemos a la Cancillería, para que se activen los mecanismos, ¿verdad?, de hacer presente al menos a la autoridad norteamericana de que Chile necesita a esta persona en Chile para ser enjuiciado y para terminar un juicio que ya concluyó con fallos de Corte de Apelaciones, con fallos de la Corte Suprema, y que es absurdo que una persona que está en Estados Unidos, privada de la nacionalidad, que burló las leyes norteamericanas, porque eso es grave, es muy difícil burlar las leyes de migración en Estados Unidos. Este sujeto la hizo. O sea, está en fácil condición de ser expulsado, como un indeseable. Pero hagámoslo por la vía de la extradición, pues si ya pidieron todos los papeles, el ministro Miguel Vázquez, que ha sido un excelente ministro. Él envió todos los antecedentes a Estados Unidos por la vía de la Corte Suprema y Cancillería. O sea, ese proceso para Chile está terminado. Pregunta el ego en la materia. ¿Por qué el nombre de Barrientos no sale en estos fallos de los condenados? No, porque él no ha sido condenado. Por eso, porque en Chile, digamos. En alguna parte del juicio se determinó de que cuando se le requirió, él no estaba en Chile, había abandonado el país. Entonces el ministro lo que hace... A un ausente no se le puede juzgar, tendrá que dictar un auto de sobreseimiento, ¿verdad?, provisorio para cuando aparezca en Chile y se sigue el procedimiento nuevo en su contra. Ya, ¿y esta culpabilidad de estos 7 militares se basa también en la cadena de mando? ¿En qué se basa puntualmente el concepto de culpabilidad de asesinato? Mira, yo creo que se basa más bien en una... para que la gente lo entienda, primero una suerte de premonición que hizo un soldado, un conscripto. Un conscripto, me llamó la atención la declaración que él hace. Dijo, mire, desde el primer día, dijo, Víctor Jara y Litré Quiroga no van a salir vivos del Estadio Chile. O sea, la suerte de Víctor y de Litré estaba sellada el primer día. Estamos hablando de un cuartel militar, es un Estadio Chile, pero es un cuartel militar con un jefe, ¿verdad?, máximo y con subordinados hacia abajo. Cada uno cumpliendo su tarea. En este caso fueron solo enjuiciados y condenados los oficiales, ¿verdad?, dentro de la cadena de mando. Porque los oficiales son los que convivieron con Víctor Litré Quiroga y convivieron en el marco de las torturas, de los maltratos y el mal comportamiento que tuvieron con estas dos personas que fueron... Hoy día uno diría eran los detenidos VIP dentro del Estadio Chile, pero VIP en el sentido contrario. Eran de mucha importancia, pero de mucha importancia para torturar, para castigar. Tú sabes que Víctor en este caso era el ejemplo típico, el representante de la unidad popular, es decir, todo aquello que los militares querían borrar de raíz. Un emblema. Y Litré Quiroga era el representante del sistema carcelario. A él injustamente se le acusa de haber torturado al general Vió,
porque cayó preso en las cárceles chilenas y Litré Quiroga era el director de prisión. Entonces, injustamente porque no coinciden las fechas, pues si no tiene nada que ver la detención de Bió con la fecha en que asume Litré Quiroga, o sea, es absurdo. Pero querían tener un pretexto. Ahora, tú recién lo nombrabas y decías, hablabas del francotirador. Claro, uno se va a la información oficial. ¿Qué más oficial que la información que rinde el Estado de Chile a la Organización de Estados Americanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Víctor Jara, el Estado de Chile, le dice a la Comisión Interamericana, fue muerto por un francotirador en el centro de Santiago. O sea, falso absoluto. Litré Quiroga muerto por un preso común al interior de una cárcel. Falso absoluto. O sea, con mentiras comenzó este caso y con mentiras oficiales lanzadas ¿a dónde? A la Comisión Interamericana, un ente internacional reconocido por Chile con sus competencias. Entonces, y después todo lo que sigue es mentira absurda. Sí. Cuando nosotros preguntamos, hay una respuesta que a mí me dio risa porque preguntamos, bueno, ¿quién es el encargado del Estado de Chile? Al Ejército le preguntamos. El Estado Mayor del Ejército de Chile dice oficialmente que no se puede saber quién es el jefe del Estado de Chile porque la jefatura es rotativa, se cambia todos los días. O sea, esa es una mentira, pero del puerto un buque, porque hubo un jefe del primer día hasta el último día en que sacan a los presos y los llevan al Estadio Nacional, ¿verdad? Y bueno, o sea, mentira. Después, yo no, parece que te conté algún día cómo fue que logramos precisamente establecer la estructura de mando dentro del Estado de Chile, que costó mucho. Para mucho, el libro, o sea, cuando hicimos el libro lo conté. ¿Cómo? Bueno, y en eso los medios de comunicación son re importantes porque, oye, yo ya dije, aquí hay que partir citando a toda la Junta Militar. Y ya de la Junta Militar ya no quedaban muchos miembros, pues, pero quedaba Pinochet, y Pinochet no pudo ir porque sus abogados dijeron que estaba demente. El otro no sé qué excusa dio, pero finalmente, bueno, yo le digo a los medios, porque habían muchos medios, porque Víctor convoca siempre mucha prensa, y yo le digo, mire, es absurdo que habiendo transcurrido tanto tiempo no sepamos quién era el jefe del Estadio Chile. Y se lo hemos preguntado al Ejército, a la Marina, a la Aviación, a Carabineros, y de acuerdo a tus investigaciones, ¿quién era el jefe máximo del Estadio Chile? Pero mira, yo digo, pero es absurdo que no sepamos quién es el jefe del Estado de Chile. Y al día siguiente, bueno, eso lo lanzaron por televisión, y al día siguiente me llama el ex senador Nelson Ávila. Pero tocayo me dijo, yo estuve en el Estadio de Chile y yo le voy a decir quién era el jefe. ¿Cómo no lo sabe? No lo sé. Me llama Miguel Launer, este famoso arquitecto. Sí. Oye, Nelson, ¿cómo no sabe? No tengo idea. Yo se lo voy a decir. Estuve todo el día recibiendo llamados de gente que había estado en el Estadio de Chile que me dieron el nombre. O sea, nosotros aportamos el nombre de la persona que estaba a cargo del Estadio de Chile al tribunal. Y ahí, como te digo, hay que hacer un reconocimiento porque poco se habla del juez Juan Carlos Urrutia, que hizo un estupendo trabajo como juez de primera instancia. Después pasa al ministro, actual presidente de la Corte Suprema, Fuentes Belmar, que yo diría que no hizo un mal trabajo. Además, le toca el periodo en que llega, confeso, un concripto, ¿verdad? El señor Paredes, el concripto Paredes, que es el que habla de la ruleta rusa, de la forma como matan a Víctor, que este ministro Fuentes Belmar recoge esa información. Después llega el ministro Miguel Vázquez, y el ministro Miguel Vázquez yo diría que es el que articula toda la información que se recibió, dicta los procesamientos, y yo diría de ahí esos procesamientos fueron inamovibles. O sea, nunca nadie le removió un autoprocesamiento al ministro Vázquez. Él hizo un trabajo extraordinario. Sí. Es bueno que la sociedad chilena sepa quiénes son sus jueces y lo que hacen sus jueces, porque aquí hubo jueces extraordinarios que nunca nadie lo ha reconocido públicamente y yo tengo el deber de hacerlo y por eso lo he nombrado. Y después, bueno, todo el trabajo de la Corte de Apelaciones, la vista de la causa en la Corte de Apelaciones, que hace una cuestión muy importante, que recalifica el delito de secuestro de secuestro simple al secuestro calificado mediante las torturas, para llegar y ahí elevar las penas, Corte de Apelaciones, y para llegar a la Corte Suprema que dictó el fallo final. Esta figura del príncipe, ¿no?, que se la atribuyen también. La figura del príncipe ya se sabe quién es, que el señor Edwin Dinter, o sea, ya no lo puede desconocer porque sus propios camaradas lo señalan. Estaba a cargo de todo el... O sea, no es que estaba a cargo, él, y que aquí confluyen tantas cosas.
Freddy, confluye el hecho, una barbaridad. Quiero decir, fue una barbaridad que unos sujetos sediciosos que el 29 de junio del 73, meses antes del golpe, quisieron echar abajo al presidente Allende. El tanquetazo. Y en ese tanquetazo actúa el señor Super, actúa el señor Joffre, actúa el señor Dinter. A todos ellos la justicia los metió presos. Y estaban encarcelados para el 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre la primera medida que hace la dictadura es dejarlos libres. Y un par de meses atrás nomás estaban presos. O sea, Claro, venían estuvieron presos 3, 4 meses y la dictadura los deja libres y los manda al Estadio Chile. Imagínense la revancha que se vinieron a cobrar Dinter, Joffre y Super respecto a esos presos a quienes trataban de cloaca marxista. Si yo te digo el que estaba a cargo, porque muchos testigos lo daban a él como uno de los que más se atribuía, ¿no?, la potestad y autoridad dentro, ¿no?, este llamado príncipe del... Es que el príncipe, el que tenía la potestad absoluta era Mario Manrique Bravo, que era el jefe. Era el jefe. Este otro tipo era un teniente, el Dinter, junto con Joffre y el coronel Super. Pero Dinter era el que más destacaba, oye, por su estampa, un tipo alto, rubio, todos hablan de aspecto germánico, muy brutal, en las torturas, que andaba con un ninchaco, ¿verdad?, golpeaba a los presos. Él se hizo notar, también tenía un vozarrón. Toda la gente sabía quién era y finalmente ya se unió la figura, la leyenda de esta con el... Ahí hay una foto con el nombre de esta joven, persona, ¿no?, claro. de Dinter. Deja preguntarte, Nelson, antes que nos despidamos, sobre el caso de Frey. Tú eres abogado de Carmen Frey, ¿no? Sí. Este sobreseimiento de la Corte Suprema que le da la razón a la Corte de Apelaciones, ¿no?, que Frey finalmente murió, según este fallo, no murió asesinado, sino que murió de causa, ¿no?, natural o a raíz de la operación que tuvo ahí en la clínica. ¿Cómo te llega a ti ese fallo? No, para mí fue una sorpresa, debo decirlo, fue una sorpresa. Creo que en su oportunidad, creo que todavía no es el tiempo, no creo que sea el tiempo de darle el derecho a la sociedad chilena. La sociedad chilena tiene el derecho a la información. ¿Ya? Es un derecho consagrado básico de todos los chilenos el tener la información. Algún día yo creo que nos vamos a explayar en la información y que esta sociedad chilena saque sus conclusiones con la información que nosotros vamos a entregar, que es información de proceso. Ahora, yo no me explayo más porque tengo que acatar un fallo dictado por ministros, ¿verdad?, dentro del marco del Estado de Derecho. Debo reconocer la calidad de estos ministros. No quiero enjuiciarlos, pero yo no creo que sea incompatible el no enjuiciarlo a ellos con darle a conocer a la sociedad chilena la argumentación sobre la cual nosotros sí sustentamos la culpabilidad de todas las personas que fueron condenadas por el ministro Madrid. Pero hay que darle tiempo al tiempo, porque creo que las cosas tienen que madurar y no sé, yo tengo la esperanza, porque estamos en presencia... sea que se hayan dictado sentencia absolutoria, pero yo creo que la información de lo que le pasó a don Eduardo Frei está diseminada en la sociedad chilena. Y yo quisiera saber que algún día alguien de los que actuaron pueda hablar y pueda decir qué fue realmente lo que ocurrió. Por ahora yo voy a guardar un riguroso y respetuoso silencio en aras de no perjudicar el buen prestigio de los ministros que dictaron este fallo. Perfecto. Por último, ¿qué casos crees tú que van a salir luego de la Corte Suprema de los que están pendientes? ¿Cuáles se están esperando? Claro, mira, yo te decía delante, hay un tema del negacionismo vinculado con la desinformación. Yo en Iquique lo dije en la universidad, dije, y le llamó la atención a algunos periodistas, dije, ¿ustedes saben si en julio de este año cayeron 53 sujetos a la cárcel condenados por crímenes de lesa humanidad? 53 sujetos en julio. Y nadie sabía, y yo creo que nadie lo sabe. Y no salió en ningún medio, y no hay ningún medio tradicional que haya publicado eso, y no hay ningún matinal que haya hablado de este fenómeno, que hayan 53 sujetos condenados en Chile en un mes. Es raro. Esa es desinformación. Y la desinformación nutre el negacionismo, por eso hay sujetos que niegan todo. Bueno, están negando la realidad, hay sujetos que están siendo condenados.
Y la Corte Suprema durante este año ha condenado una inmensa cantidad de personas. Y no son noticias. Y salen fallos todos los días y no son noticias. Y eso es parte de la desinformación, cuando en cualquier parte del mundo sería noticia que cayeron 53, que antes había caído 38 y otros 40, y ahora vienen muchos más también, viene la Operación Cóndor, viene el caso de La Moneda, viene el caso de la dirección clandestina del Partido Socialista, o sea, viene una enormidad de gente. Que tú vienen los fallos pronto. Estos de La Moneda son los 23 asesinados en La Moneda. 23 asesinados en La Moneda, los asesores del presidente Allende, entre ellos habían GAP y altas autoridades también del gobierno de Allende. 23 personas masacradas, ¿ya? Y bueno, viene la sentencia. Entonces te digo, la Suprema todos los días está dictando fallos. Entonces, el negacionismo se nutre de esa desinformación. Por eso hay sujetos capaces de decir, vamos a volver a hacer lo que no se hizo en el pasado. Hay sujetos que dicen, faltó gente a quien matar. Yo he escuchado personas que hablan en ese sentido, que vamos a volver a hacer lo mismo. Ojo, les va a pasar lo que le está pasando a los que están entrando hoy día en Punteveu. Y están entrando en una avanzada edad porque no fuimos capaces durante 30 años de hacer justicia en plenitud. La justicia en plenitud viene hace 20 años simplemente en Chile, con sentencias muy débiles, con sentencias muy tenues, muy benignas, pero hoy día ya estamos con sentencias un poco más proporcionales a la gravedad de los delitos. Nelson, a nombre del equipo, muchas gracias por haber venido y conversar y hacernos reflexionar también de todo lo que estamos haciendo y lo que estamos escribiendo de ahora en adelante. Bueno, gracias. Es la historia de Chile, Freddy, así que hay que seguir dándole a esta historia y diciéndole a las nuevas generaciones que efectivamente es tarea de ellos también construir este edificio del nunca más, pero construirlo en piedra sólida, con granito. Muchas gracias, Nelson. Gracias a ti. Hagamos una pausa y a la vuelta la presidenta de la Fundación Salvador Allende, también exministra de Justicia, Marcela Ríos. No te vayas de la sintonía.